Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en una historia que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel, una historia que parece sacada de una de esas telenovelas turcas que tanto nos apasionan, pero que en este caso, trasciende la pantalla para adentrarse en el fascinante mundo de la vida real. Hoy vamos a desgranar un tema que ha revolucionado las redes sociales, que ha puesto a miles de fans a especular sin descanso y a tejer teorías de lo más elaboradas. Demet Özdemir ha vuelto al lugar de su amor con Can Yaman. Sí, lo han oído bien, y la noticia ha corrido como la pólvora, avivando las llamas de una pasión que muchos creían extinguida. Y la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en cada foro, en cada grupo de fans, es una y solo una: ¿por qué? ¿Qué la ha llevado de nuevo a ese sitio tan especial, a ese paraíso griego que guarda tantos recuerdos y emociones? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar las pistas con lupa, a sopesar cada indicio y a intentar entender qué se cuece detrás de esta sorprendente y, para muchos, ilusionante noticia. Y si por alguna casualidad del universo aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, la señal que estaban esperando para unirse a nuestra comunidad de apasionados por las estrellas y sus historias. Denle clic a ese botón rojo de suscribir, ahora mismo, y sobre todo, activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de las historias que les contamos en primicia. Sabemos, y no nos cansaremos de repetirlo, que para muchos de ustedes, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que una simple relación de pareja. Fue un cuento de hadas moderno, una fantasía hecha realidad para millones de seguidores repartidos por todo el globo. Dos estrellas emergentes con un carisma arrollador y una química explosiva que traspasaba la pantalla, protagonizaron una relación que cautivó a una legión de fans que se volcó incondicionalmente con ellos. Desde sus inicios en la exitosa e icónica serie Erkencikus, donde interpretaron a los inolvidables Sanem y Can, su conexión se hizo palpable, su amor parecía genuino, y su fama se disparó a niveles estratosféricos. Las fotos que compartían, los rumores que circulaban, las apariciones públicas conjuntas, los gestos de cariño, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre, unidos por el destino y por el amor que demostraban sentir. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen desde fuera, y su relación, para decepción de muchos, llegó a su fin, dejando a miles de corazones un poco rotos y con la sensación de que los cuentos de hadas, a veces, solo existen en la ficción. Pero ahora, años después de su sonada separación, llega esta noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos, que ha hecho saltar las alarmas y que ha desatado una oleada de especulación sin precedentes. Demet Özdemir ha sido vista, fotografiada, y sus imágenes han inundado las redes sociales, en un lugar muy específico, un lugar que, no nos equivoquemos, está intrínsecamente ligado a su historia con Can Yaman. No se trata de cualquier sitio, de un destino turístico cualquiera, sino de uno que guarda un significado profundo, personal y, para muchos, romántico para ambos. Estamos hablando, ni más ni menos, que de la isla griega de Cefalonia. Sí, esa isla paradisíaca, ese paraíso natural que fue el escenario principal de muchas de las escenas más románticas y memorables de Erkencikus, y que además, se convirtió en un destino importante en su vida real durante su relación. Un lugar donde compartieron momentos que, sin duda, quedaron grabados en sus memorias. Las imágenes que han circulado profusamente en las redes sociales, y que muchos de ustedes seguro que han visto, muestran a Demet Özdemir disfrutando de la incomparable belleza de la isla, explorando sus playas de ensueño de arena dorada y aguas turquesas, bañándose en sus aguas cristalinas y paseando por sus encantadores pueblos de arquitectura tradicional. Y aquí es donde la intriga se intensifica hasta niveles insospechados, donde la curiosidad nos devora, que la ha llevado de vuelta a este lugar tan cargado de recuerdos, a este rincón del mundo que evoca tanto de su pasado, y en particular, de su pasado junto a Can Yaman. Las teorías, como era de esperar, son muchas y muy variadas, abarcando desde lo más romántico hasta lo más pragmático, y algunas rozando la pura fantasía. Algunos fans más románticos, de esos que nunca pierden la esperanza, creen firmemente que podría ser una señal inequívoca de que el amor entre Demet y Can aún perdura en algún rincón de sus corazones, o que quizás, solo quizás, están considerando darse una segunda oportunidad, un regreso a lo que una vez fue tan especial. Otros, con una visión más pragmática y aterrizada a la realidad,
sugieren que podría tratarse simplemente de un viaje de trabajo, quizás para un proyecto relacionado con la serie que los catapultó a la fama, o incluso con la propia isla, un documental, una campaña publicitaria, quién sabe. Y luego están los que piensan, con una lógica aplastante, que simplemente es un viaje personal, un regreso a un lugar que le trajo muchos buenos momentos, un espacio de paz y reflexión donde busca reconectar consigo misma, quizás para tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional o personal. Vamos a analizar estas posibilidades con la calma que la situación requiere, sopesando cada argumento y buscando la coherencia. Si fuera un proyecto de trabajo, ¿por qué la discreción? ¿Por qué no se ha anunciado oficialmente nada? Las fotos que tenemos son bastante casuales, ella parece estar disfrutando de su tiempo libre, relajada, sin la presión de un rodaje o una agenda apretada. Esto sin duda nos inclina más hacia una visita de carácter personal. Pero, ¿qué la impulsa a regresar a Cefalonia ahora, en este preciso momento de su carrera? Podría ser un viaje de nostalgia pura y dura, un deseo irrefrenable de revivir recuerdos felices, de revivir la magia de aquellos días. O quizás de una manera más introspectiva, podría tratarse de un intento de cerrar ciclos, de dejar atrás definitivamente el pasado, o por el contrario, de encontrar inspiración para futuros proyectos. La isla sin duda tiene una atmósfera muy especial, una energía única que sin duda puede influir en el estado de ánimo de una persona, y más aún de alguien tan sensible y artística como Demet. Ahora abordemos la posibilidad que, sin lugar a dudas, es la que más emoción genera, la que más revuelo causa en las redes sociales y la que mantiene en vilo a la gran mayoría de sus seguidores, la posibilidad de que este viaje esté relacionado de alguna manera con Can Yaman. Aunque ellos terminaron su relación hace tiempo, es innegable la conexión profunda y especial que existió entre ellos, una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones. Podría ser que ambos hayan decidido, de forma casual o intencionada, volver a encontrarse en este lugar emblemático que tantas veces recorrieron juntos. Quizás una reunión amistosa, un encuentro para recordar viejos tiempos, para compartir anécdotas y risas. O quién sabe, tal vez una chispa, esa llama que nunca se apaga del todo, se encienda de nuevo. La vida da muchas vueltas, especialmente en el mundo del espectáculo, y las reconciliaciones, los reencuentros inesperados, no son algo inaudito. Las historias de amor que parecen acabadas a menudo nos sorprenden con un nuevo capítulo. Recordemos con detalle que Cefalonia no es solo un escenario de ficción para ellos. Durante el rodaje de Erkencicus, la isla se convirtió en su refugio personal, un oasis de paz y amor lejos del bullicio de la fama. Allí compartieron momentos íntimos, salieron a cenar a pequeños restaurantes locales, exploraron juntos calas escondidas, y se creó, tanto en la ficción como en la realidad, una burbuja de amor que cautivó a sus fans y los hizo soñar con un futuro juntos. Es completamente natural que un lugar así, un lugar que fue testigo de tanto amor y felicidad, guarde un lugar especial en sus corazones. Volver allí para cualquiera de ellos podría significar muchas cosas, desde un simple recuerdo agridulce de una época dorada que ya pasó, hasta una posible reapertura de puertas sentimentales, un guiño del destino que les invite a replantearse lo que tuvieron. Además, no podemos obviar el hecho de que ambos son figuras públicas con carreras muy activas y en constante crecimiento. Demet Özdemir acaba de estrenar #Tigleri 2 en Netflix, una película que ha tenido un éxito rotundo y que la ha posicionado aún más firmemente como una estrella internacional, consolidando su talento y su atractivo. Can Yaman, por su parte, también está inmerso en diversos proyectos de gran envergadura, incluyendo la esperada serie El Turco, que se rodó en Hungría y que promete ser otro gran éxito, llevando su talento a nuevas audiencias. En medio de estas carreras tan vertiginosas y demandantes, un viaje de desconexión, de reflexión y de reconexión personal a un lugar tan bello y cargado de significado cobra aún más sentido. Un respiro necesario antes de volver a la vorágine del éxito. ¿Y si hubiera una simple y maravillosa coincidencia? ¿Y si Can Yaman también estuviera en Cefalonia en estos mismos momentos? Esta es una pregunta que miles de fans se hacen, y hasta ahora, no hay confirmación oficial, ni un solo indicio fiable, de que ambos estén en la isla al mismo tiempo. Sin embargo, la especulación está a la orden del día, y los fans más dedicados, los verdaderos detectives de la farándula, están escrutando cada detalle de sus redes sociales, analiza. Cada publicación, cada like, cada comentario, buscando cualquier pista, por mínima que sea, que pueda confirmar o desmentir esta emocionante posibilidad. La esperanza, como bien sabemos, es lo último que se pierde.
Podríamos también considerar la posibilidad de una estrategia de marketing, algo orquestado con antelación para generar expectación, para avivar el interés mediático en ambos. Sin embargo, si analizamos con detenimiento el carácter de Demet Özdemir, no parece ser una persona que recurra a este tipo de tácticas, a los trucos publicitarios o a los escándalos mediáticos para darse a conocer o mantener su popularidad. Ella siempre ha sido bastante reservada con su vida personal, y aunque disfruta de la atención mediática que su trabajo conlleva, los escándalos orquestados o las manipulaciones no parecen formar parte de su ADN ni de su forma de ser. Su autenticidad es uno de los pilares de su conexión con el público. Lo más probable y lo que parece más lógico y coherente con su personalidad, es que este regreso a Cefalonia sea, en esencia, un viaje personal para Demet. Un espacio para ella misma, para desconectar del ruido exterior, para reconectar con la naturaleza exuberante de la isla, con sus recuerdos más preciados, y quizás, y esto es lo más importante, para tomar decisiones importantes sobre su futuro. A veces, la vida nos llama a volver a los lugares que nos han marcado, a esos escenarios que nos vieron crecer, para entender mejor quiénes somos en el presente y qué queremos construir en el futuro. Y Cefalonia, con su encanto inigualable, su tranquilidad envolvente y la carga emocional tan especial que tiene para ella, podría ser precisamente ese lugar transformador, ese santuario personal donde encontrar las respuestas que busca. Sin embargo, no podemos ignorar por completo la posibilidad, por remota que parezca, de que Can Yaman también tenga algún tipo de conexión con este regreso de Demet a Cefalonia. Si él estuviera allí, o si se enterara de su visita, ¿cómo reaccionaría? ¿Se pondrían en contacto? ¿Hablarían? ¿Compartirían un café, un paseo, una cena? Estas son las preguntas que hacen que esta historia sea tan fascinante, que nos mantengan pegados a las pantallas y que alimenten nuestras redes sociales con debates apasionados. La incertidumbre es el motor de la especulación. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos, es que la noticia de su regreso a Cefalonia ha avivado la llama de la esperanza para aquellos que aún creen en el amor entre Demet y Can, para aquellos que sueñan con un posible reencuentro. Las redes sociales se han inundado de comentarios efusivos, de hashtags que celebran este posible reencuentro, y de memes que reflejan la ilusión de los fans. Es verdaderamente increíble cómo la conexión que crearon en la pantalla, esa química que cautivó a tantos, ha logrado trascender el tiempo y el espacio, y cómo sus fans siguen tan involucrados y apasionados en sus vidas sentimentales, como si fueran ellos mismos los protagonistas de esta historia. En resumen, el regreso de Demet Özdemir a Cefalonia se ha convertido en un enigma cautivador que ha capturado la imaginación de muchos, tanto dentro como fuera de Turquía. Si bien las razones exactas de su visita aún no están claras, y probablemente tardaremos un tiempo en conocerlas, las posibilidades son muchas y todas ellas fascinantes: un viaje nostálgico cargado de recuerdos, una búsqueda de inspiración personal en un entorno idílico, un proyecto profesional inesperado que la ha llevado de vuelta a sus raíces, o incluso, la posibilidad más emocionante para muchos, la de un posible reencuentro amistoso o romántico con Can Yaman. Lo que sí sabemos con certeza es que este lugar tiene un significado especial para ella, un lugar que forma parte de su historia personal y profesional, y su regreso, independientemente de la motivación subyacente, siempre será motivo de interés, de especulación y de debate apasionado para sus innumerables seguidores. Ahora, la pregunta del millón, la que realmente importa para esta comunidad, yo quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha llevado a Demet Özdemir de vuelta a Cefalonia? ¿Creen que hay alguna posibilidad real de reconciliación con Can Yaman, o es simplemente un viaje para cerrar etapas? ¿O quizás es algo completamente distinto? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus teorías, sus puntos de vista, sus análisis detallados son parte fundamental de esta comunidad, y sus opiniones enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de este análisis y de este misterio que rodea a Demet Özdemir, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta es una señal para el algoritmo de que este tipo de contenido les interesa, y nos ayuda a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que todos podamos estar al día de las últimas novedades y especulaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y han llegado hasta el final, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, de nuestras exclusivas y de nuestros análisis en profundidad.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más pasión por el mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos. Chao.